Bueno, antes de entrar en condensadores, encontré uno lindo de compresores de tornillo, de otra vez de cadenas, así que se los voy a mostrar. A ver, este. A ver si tenemos el sonido, sí. Este es el de tornillo. Para empezar, debes saber que un compresor de tornillo es una máquina volumétrica rotativa que realiza la compresión por reducción de volumen a partir de un movimiento de rotación. El compresor que te voy a describir es del tipo birrotor, formado por dos rotores dentro de un cárter. La forma helicoidal de los dos rotores hace que reciban el nombre de compresor de tornillo. El rotor primario o macho está generalmente compuesto de 4 lóbulos, mientras que el rotor secundario o hembra está generalmente compuesto de 6 lóbulos o estrías. Los lóbulos del rotor macho encajan en las estrías del rotor hembra. El motor de accionamiento hace girar a uno de los rotores, el cual hace que gire el otro rotor aspirando del interior del cárter un volumen de gases que es aprisionado y transportado de un lado a otro del tornillo, similar a cómo se desplazan los productos en la máquina expendedora que ves en la imagen. Observa que al girar la helicoide empuja los productos haciendo que estos avancen. Lo mismo ocurre en el compresor de tornillo, donde el volumen de gases aspirado es transportado de forma continua, sufriendo una disminución del volumen y por tanto un aumento de la presión al final del recorrido. El funcionamiento es muy sencillo, como estás viendo. Por la rotación de los rotores, los gases son aspirados a través del orificio de admisión y llenan los espacios interlobulares. Una vez que estos espacios se hayan llenado, debido a la rotación continua, el espacio entre los lóbulos se reduce y el volumen de los gases almacenados disminuye, ocasionando un aumento de presión. Al final del recorrido, los gases comprimidos alcanzan el orificio de salida y la fase de descarga comienza y no termina hasta una total evacuación de los gases. Comparando el ciclo de funcionamiento del compresor de tornillo frente al compresor de pistón, se ve que no hay espacio muerto ni tampoco carrera de expansión. Como consecuencia, el rendimiento volumétrico de los compresores de tornillo es superior al obtenido en los compresores de pistón, como queda reflejado en la gráfica que te muestro en la imagen. Como puedes observar, para relaciones de compresión superiores a 8, el compresor de pistón disminuye su rendimiento por debajo del 60%, siendo necesario recurrir a la compresión en doble etapa. Sin embargo, como ves, en el compresor de tornillo el rendimiento es bastante aceptable para relaciones de compresión superiores a 8, no siendo necesaria una compresión en doble etapa. Otra característica a favor de los compresores de tornillo es que no necesitan válvulas para su funcionamiento, tienen menos partes móviles y por tanto su mantenimiento es muy inferior a los compresores de pistón. Los orificios de aspiración y de expulsión en un compresor de tornillo son determinados por el fabricante al ser tallados en la masa del cárter del compresor. Estos orificios tienen valores fijos, lo que determina la longitud útil de los rotores para la compresión. Si llamo VA al volumen aspirado por el compresor y VR al volumen expulsado al final de la compresión, la compresión se hace por la reducción del volumen de VA a VR. Esta relación es una característica del compresor de tornillo y se denomina relación de volumen interno, que representó por VI. No todos los compresores tienen la misma relación de volumen interno, ya que va a depender del tipo de instalación frigorífica en que se utilice. Así te puedes encontrar compresores con un VI de 2,6 destinados para las instalaciones de climatización, con VI de 3,6 para compresores en sistemas de refrigeración o con un VI de 5 para compresores en instalaciones de congelación a bajas temperaturas. Durante el funcionamiento del compresor de tornillo hay un contacto permanente entre los dos rotores que, debido al movimiento de rotación, se desarrolla una fuerte fricción entre el lóbulo del rotor macho
y la estría del rotor hembra. Así pues, la lubricación de los rotores exige una inyección de aceite permanente entre los dos rotores con una cantidad de aceite inyectado muy superior a la necesaria en una simple lubricación. Esto es así ya que, además de lubricar, debe absorber el calor de compresión y proporcionar estanqueidad, como te explicaré más adelante. Esta cantidad de aceite lubricante inyectado atraviesa el compresor y sale mezclado con el gas comprimido por el orificio de descarga del compresor. En los compresores semiherméticos como el que ves en la imagen, tanto el refrigerante como el aceite pasan a través de un filtro instalado dentro del propio compresor, que reduce la cantidad de aceite que va a salir por la tubería de descarga. El resto de aceite se deposita en el fondo del cárter y debe ser nuevamente impulsado hacia la lubricación de los rotores. Aún así, la cantidad de aceite que sale del compresor es importante y no puede ser enviada al circuito frigorífico, por lo que es necesario la instalación de un separador de aceite. En compresores de mayor potencia, el separador de aceite es horizontal, como ves en la imagen. Utiliza 3 etapas de separación para reducir drásticamente el arrastre del aceite en las instalaciones de amoníaco, ya que, como sabes, al no ser miscible con el aceite, hay que minimizar la cantidad de aceite que se envía al resto del circuito. Si fijas la mirada en el interior del cárter, además de la función de lubricación de los rotores, el aceite inyectado, como te he dicho, debe garantizar la estanqueidad entre los dos rotores y entre los rotores y el cárter. Debes saber que al ser el espacio entre los rotores y el cárter de 0,1 a 0,2 milímetros, provocaría una fuga de los gases que están siendo comprimidos hacia la aspiración del compresor. El objetivo de la película de aceite es rellenar el espacio en la periferia de los rotores y, por lo tanto, evitar que exista dicha fuga y no disminuya el rendimiento del compresor. Es por tanto necesario, para que el aceite asegure la estanqueidad, que su viscosidad se sitúe por encima de un valor límite. De lo contrario, en el caso de que la viscosidad fuera baja, el aceite sería demasiado fluido y el mantenimiento de una capa de suficiente espesor estaría comprometida. Para una completa lubricación de las partes móviles del compresor, el aceite es inyectado también al nivel de los cojinetes anteriores y posteriores. De esta forma llenará el volumen alrededor de los rodamientos y asegurará la lubricación. En el caso de los compresores de tornillo de tipo abierto, están equipados con una guarnición de estanqueidad a nivel de salida del árbol de transmisión. En la imagen podemos ver una representación de un compresor de tornillo lubricado. En esta parte encontramos el motor eléctrico que se encarga de darle movimiento al mecanismo que permite accionar los rotores. En esta parte encontramos la entrada del aire a condiciones atmosféricas. Ese aire es alojado en un espacio que por medio del movimiento de los rotores se va haciendo cada vez más pequeño hasta que finalmente tenemos la descarga del aire presurizado. Ese aire viene por esta línea, se aloja en este tanque y luego es descargado a la línea previo paso por un refrigerador, de modo que la temperatura que se ganó durante la compresión sea reducida antes de entregar ese aire al sistema. Ese ejemplo, bueno, no corresponde a un circuito de refrigeración, pero bueno, es un ejemplo diferente. Bueno, ¿estamos todos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a seguir con los condensadores. Como dijimos, tanto el condensador como el evaporador son dos intercambiadores de calor. O sea que van a ser hechos de materiales que sean muy buenos transmisores de calor y van a usar tuberías donde va a pasar un fluido por un lado, ¿sí? Y el otro siempre va a ser el aire. En el caso del evaporador, obviamente va a ser el aire que rodea, en el caso de una heladera, va a ser el aire que rodea los productos,
¿sí? Los productos que están contenidos en el refrigerador. Y en el caso de un aire acondicionado, bueno, el aire que nos rodea a nosotros, que está refrigerando el ambiente, ¿sí? Y lo que pasa por adentro de la tubería es el refrigerante, ¿sí? El condensador es otro elemento en el sistema que transfiere un lugar de un lugar donde no es deseado, como habíamos dicho, a uno donde no hay inconveniente. Transfiere el calor desde el refrigerante a un medio que puede absorberlo y removerlo. Como todo intercambiador, y sobre todo en el caso de refrigeración, vamos a tener enfriados por aire, por agua o una combinación de ambos. En el caso de las heladeras domésticas es enfriado por aire. En algunos puede ser que sea, bueno, por agua, no en las domésticas, ya en otros sistemas de refrigeración, y combinación de ambos, otro sistema es un poquito, estas son las combinación de agua y aire, son las torres de enfriamiento, ¿sí? Son las que vemos, sí, las torres de enfriamiento que vemos, por ejemplo, el sistema, donde lo vi yo, en el sistema de refrigeración de Unicenter. Tuve la oportunidad de visitar y bueno, vimos arriba las torres de enfriamiento. O sea, en el sistema grande de refrigeración utilizan combinación de agua y aire. Bien, acá tenemos por aire, ¿sí? Vemos la entrada y salida de aire, en este caso está ayudado por estos ventiladores, que lo que hacen, succionan estos ventiladores, succionan el aire, entonces obligan el paso del aire, y el refrigerante, que atraviesa por el serpentín, y está ayudado además, estas hojas, ¿sí? No solamente guían el aire que atraviese y que asegurarse de que todo el aire toque, ¿no?, la tubería, sino que además son famosas aletas, ¿sí? Las aletas que lo que hacen es aumentar la superficie de transferencia entre uno y el otro. Por agua, bueno, acá es un intercambiador donde tenemos la entrada y la salida de agua, y el refrigerante que entra en forma de vapor y sale en forma de líquido. Y los mixtos, ¿sí? Los dos son mixtos. Esto es una torre de enfriamiento, ¿sí? Donde tenemos esta sería la torre de enfriamiento, donde tenemos la entrada de aire, ¿sí? Y salida, entrada y salida de aire, ¿sí? Y la entrada y salida del agua. La entrada del agua, acá, ¿sí? Entrada y salida del agua. Entonces acá tenemos una condensación mixta. El refrigerante está acá en el intercambiador y el agua se enfría con el aire, por eso se le dice mixto. Y en tenemos, fíjense, el circuito de refrigerante está acá, y acá tenemos las dos cosas. Tenemos la entrada de aire que atraviesa también el circuito, y a su vez también tenemos el agua que pasa por acá, o sea, se enfría por dos medios, por el aire y por el agua. Acá tenemos, se enfría por el agua, pero el agua es enfriada por el aire. Esto es una torre de enfriamiento y esto es un condensador evaporativo. Esa es la diferencia. O sea, acá tenemos los dos medios y acá tenemos uno que enfría al otro. Bien. El aire, para circular, puede ser natural o forzado, ¿sí? Esto lo reconocen, son los de la heladera doméstica, ¿sí? Acá ya tenemos, fíjense, los ventiladores, es semejante, pero acá tenemos los ventiladores, este sería natural, este sería forzado. Tenemos ahí el serpentino, la tubería de donde pasa el refrigerante, y está ayudado por estos ventiladores que circule el aire. Acá no. Acá es el aire ambiente que rodea, no es forzado. En este caso, vamos a sacar esto. Tenemos el flujo de aire, acá está el serpentín de condensación y el ventilador.
Este sería inductor, sería, ¿no es cierto? Porque está induciendo, está chupando el aire. Entonces se crea una depresión acá y pasa el aire, lo obliga a pasar. Y acá tenemos, por esta tubería, el serpentín de condensación. En este caso es un condensador refrigerado por aire. Esto tenemos, bueno, el compresor. Acá tenemos el líquido del evaporador, hay un depósito, la válvula de cierre, a ver, déjame ver, el flujo de aire y el líquido al evaporador. Está bien, acá tenemos el flujo de aire, ¿sí? Y acá tenemos la entrada eh, del refrigerante, que sale del compresor, ¿sí? Sale del compresor y entra al evaporador. Y después que sale del evaporador, con la válvula de... Bueno, acá hay una válvula de cierre, entra un depósito y este es el que depósito que alimenta el evaporador. ¿Mm? Perdón, profe, en la figura anterior, si sale del compresor, ¿no va al condensador? Acá Claro, sale del compresor arriba, sale del compresor, ¿sí? Sale del compresor y va al al condensador, condensador. ¿sí? Claro, Yo dije evaporador acá, no, este es el sí, condensador, acá, que el está condensador. enfriado por aire. Este es el condensador. A la Ujú, salida del condensador entra a un depósito que alimenta al evaporador. al evaporador. Y acá tenemos el compresor, que acá tenemos la succión del evaporador. Succiona el evaporador, lo comprime, le sube la presión y entra al condensador. Como habíamos Sí, dicho, el condensador es un intercambiador de calor que lo que hace es ese líquido refrigerante que ya se le subió la presión, ¿m? Ahora tienen que cambiar de estado. Entonces, se lo hace pasar por ese intercambiador de calor para que entregue el calor y vuelva al estado líquido. Tenemos el depósito y acá dice líquido al evaporador. Este es lo mismo con los ventiladores que pueden ser verticales o horizontales. Estos se ven en las cámaras frigoríficas también. Bueno, los condensadores enfriados por agua obviamente van a tener que ser intercambiadores porque algo tiene que contenerlo. El otro también es intercambiador, pero esto va a tener un lugar por donde pasa el refrigerante y un lugar por donde pasa el agua. Entonces van a ser de doble tubo, de placa, de carcasa y tubo, puede ser vertical, horizontal o de carcasa y serpentín. Como vimos los intercambiadores, porque son dos fluidos. Líquidos y el agua entra y sale agua. En cambio el refrigerante entra gas y sale líquido, hay un cambio de estado. Esto, como verán, es repaso absoluto de intercambiadores. Acá tenemos de doble tubo, un tubo adentro del otro, ¿sí? Ahí tenemos una botella acumuladora, entrada y salida de agua. De doble tubo, por uno va el agua y por el otro va el refrigerante. O en este estilo así, donde tenemos por acá irá el refrigerante y por afuera irá el agua. En lugar de doble, son más de uno. Bueno, acá tenemos el de doble tubo, uno dentro del otro. Para refrigerantes halogenados se recurre a la colocación de aletas sobre la superficie de contacto con el refrigerante. La limpieza debe hacerse por circulación de productos químicos. Bueno, después vamos a ver lo que son los refrigerantes halogenados. Bueno, en el caso de los halogenados hay una colocación de las aletas sobre la superficie de contacto con el refrigerante. Y esto, bueno, debe hacerse una limpieza eventualmente. En el caso de los de placas, esto, fíjense que es exactamente lo mismo lo que vimos en intercambiadores de placas, ¿sí? Es exactamente igual, que son compactos y cada una de estas placas se produce el intercambio de uno con el otro, ¿sí?
¿Cuál es el problema del uso de este intercambiador en el caso del condensador? Presenta el inconveniente de que la presión de condensación no puede superar la máxima de trabajo determinada por la que soportan los empaques. Claro, nosotros sabemos que en el condensador está la presión alta y estos empaques no se bancan mucha presión, son más bien débiles, ¿no? Porque acá hay muchos empaques. Entonces, cuando la presión del condensador es muy alta, estos condensadores no funcionan, se usa otro. O sea que el límite de la presión de empaque es la que limita, ¿sí?, si se puede usar o no en el circuito, que va a depender de la presión la presión del condensador. En los casos de enfriados por agua, carcasa y tubo, es lo mismo, un intercambiador de carcasa y tubo, entrada de agua y entrada y salida de agua y entrada y salida de refrigerante. Bueno, es un condensador, carcasa y tubo, como vimos los otros. Este es lo mismo, pero vertical. Y esto, bueno, algunos datos, por ejemplo, con amoníaco, este es el U, ¿sí? Si se acuerdan lo que era el U era el coeficiente global de transferencia de calor. Para el amoníaco ronda en 800 mil y para los halogenados es menor. Los flujos, bueno, fíjense que es prácticamente lo mismo. La temperatura media hacia la entrada y la salida, ¿sí?, delta T de 4, y los volúmenes, la velocidad del agua, estos valores. El refrigerante circula por la carcasa, lo que permite la cesión de parte del calor al aire circundante. Esta configuración de la unidad permite combinar funciones de condensador y de depósito de refrigerante en unidades de pequeña potencia. Son datos adicionales. Este es de carcasa y serpentín. Están construidos por uno o más serpentines de tubos desnudos con aletas encerrados en una cubierta de acero soldado. Todo el arrollamiento del tubo, ¿sí? Y tenemos la entrada y salida del agua. El serpentín, por adentro del serpentín de esta tubería por afuera va el refrigerante. Por afuera va y por el serpentín va el agua. Profe, Sí, ¿el agua tiene que ser tratada también? sí. Sí, el agua tiene que ser tratada porque obviamente si no está tratada y viene con suciedad o con sales, entorpece la superficie de contacto entre uno y el otro. Entorpece y entonces se genera una especie de aislante y no se transfiere el calor. Siempre todos los condensadores van a tener que recibir una limpieza, ¿sí? Cada uno en su complejidad. Pero todos necesitan una limpieza porque si no, no se produce el cambio de estado. Si por alguna circunstancia genero un aislante, ya sea por suciedad o por alguna otra cosa. Este condensador está constituido por uno o varios serpentines por los que circula el agua y una carcasa de acero por la que circula el refrigerante. Se recomienda para instalaciones en locales de temperatura ambiental superiores a los 30 y en aquellos lugares en los que exista grandes cantidades de polvo en los que no se pueden instalar condensadores refrigerados por aire. Claro, los refrigerados por aire siempre, si son de aire natural, obviamente son más económicos. Si son con ventiladores, bueno, son un poco menos económicos, pero siempre se busca que sea por aire, porque el aire, bueno, tendrá un filtro para hacerlo pasar, para que no arrastre mugre, pero si no arrastra mugre, si en una zona no arrastra mugre, es más económico. Pero si no se puede, el aire viene con polvo, entonces no queda más remedio que usar un enfriado por agua, y el agua obviamente va a tener que estar
con un tratamiento. La carcasa de este tipo de condensadores se hace de chapa de acero, mientras que el serpentín es de cobre. ¿Sí? Obviamente, porque el cobre tiene una conductividad muy alta, ¿sí? Y es ahí donde se produce una mayor transferencia. Como elementos auxiliares llevan una válvula de nivel, racores de entrada y de salida de agua, ¿sí? Tapón fusible, válvula de seguridad. Únicamente se utiliza este condensador para pequeñas capacidades y se limpia por circulación de productos químicos. Acá está la pregunta, ¿sí? O sea que se necesita un tratamiento del agua y aún así hay que limpiarlo. Sí, el agua obviamente cuanto menos tratada, más limpieza hay que hacer. Los evaporativos. Si se acuerdan, los evaporativos eran mixtos, ¿sí? Donde teníamos una combinación de aire y agua. Se emplea tanto aire como agua. Es una combinación de condensador y torre de enfriamiento. El agua es bombeada hacia arriba, desde un tanque hasta una serie de rociadores o boquillas, situadas en la parte superior. Y debajo de esa serie de rociadores están los tubos del condensador por donde circula el fluido refrigerante. Esas gotas, ¿sí?, caen sobre esos tubos y se produce el enfriamiento de los tubos. Al mismo tiempo, el aire es insuflado desde abajo, ¿sí?, por un ventilador, que pasa sobre el condensador y produce otro efecto adicional. Parte del agua se evapora, ¿sí?, en donde grandes cantidades de aire son movidas por uno o más ventiladores y les trae calor al vapor de agua, el cual se condensa y cae sobre el depósito para volver a ser utilizado. ¿Sí? El separador de gotas, que es una placa que contiene pequeños orificios, está situada encima de los rociadores para prevenir que se escapen las gotitas de agua. A ver si hay un esquema, creo que sí. Bueno, sí, ahora vamos a ver. ¿Cuál es la principal desventaja? Es el mantenimiento. ¿Sí? Acá está lo que preguntaba. Se pueden formar costras o incrustaciones, ¿sí?, sobre todo si se utilizan aguas duras. Y estos son muy malos conductores del calor y disminuye la eficiencia del condensador. Por eso no se utilizan mucho los condensadores evaporativos, se utilizan los condensadores enfriados por agua combinados con torres de refrigeración. Acá tenemos el esquemita. Fíjense, el agua, ¿sí?, el agua es insuflada, ¿sí? Acá serían los rociadores y cae sobre el serpentín, sobre el circuito de refrigerante, ¿sí? El agua baja y el aire es insuflado por acá y no es que es insuflado, este ventilador hace que salga, entonces al salir entra el aire frío por abajo, en contracorriente. Entonces, tenemos dos medios de enfriamiento: el aire, que está ascendiendo, y el agua, que está descendiendo. Esta agua, como ven, se recircula, pero parte de las gotas se pueden ir, parte del agua, esta se puede ir con el aire, ¿sí? Por esa salida de aire caliente y húmedo, o sea, parte del agua se está perdiendo, entonces necesita aportación de agua tratada, obviamente. Acá están los condensadores evaporativos. Vemos la entrada de aire por acá y vemos el ventilador ahí arriba. Bien, fíjense el tamaño, ¿no? Importante. Acá hay otro esquema, lo mismo, ¿sí? Estos así son los que vi ahí en el Unicenter. Mantenimiento. Los enfriados por aire trabajan por convección natural, ¿sí? Por ejemplo, es el de la heladera doméstica, y eso necesita poco mantenimiento, ¿sí? Pero aquellos que son de superficies aleteadas, que son esas plaquitas una pegadita a la otra,
¿sí? Tienen que ser inspeccionados. ¿Por qué? Porque se puede producir acumulación de grasa y de polvo entre esas plaquetas, ¿sí? Y eso hace que el aire no pueda pasar libremente a través de la superficie. Entonces, si el aire no puede pasar, no va a haber buena transferencia. ¿Sí? El calor no se transferirá por convección adecuadamente. Y la conducción a través de las paredes del condensador se verá reducida debido al polvo como a la grasa. Entonces eso tiene que ser eliminado con un cepillado mecánico o aire comprimido. La grasa y el polvo también se pueden eliminar usando productos de limpieza, como queroseno o parafina. Pero ¿qué pasa? Deja una fina capa sobre el condensador, por lo tanto no es aconsejable que se utilicen esos productos de limpieza. Los por agua tienden a formar depósitos, ¿sí? Depósitos, como hablábamos con el tema del agua en las calderas, bueno, acá también. En los tubos situados en la parte superior que reciben el vapor sobrecalentado de la línea de descarga, ya que están a mayor temperatura. La cal es mala conductora del calor, por lo que el refrigerante no puede transferir su calor al agua de forma adecuada. Entonces estos deben ser descalcificados aproximadamente cada 6 meses. Bien, eso sería con el tema de los condensadores. Entonces, entre los condensadores tenemos los enfriados por aire, los enfriados por agua y los mixtos. Los enfriados por aire pueden ser natural o forzado, con corriente natural o corriente forzada. En el caso de los de agua, ¿cuándo van a utilizar uno de agua? Se utiliza cuando el aire, ¿sí? Cuando el aire viene con cierto polvo y donde no se puede, hay que hacer mucha limpieza, entonces conviene tenerlo encerrado. Aunque el agua también va a haber que hacerle tratamiento, y cuando más encerrado esté, más se puede reciclar, recircular. Los más convenientes entonces son los enfriados por agua y que el agua después se enfríe en una torre de enfriamiento, por ejemplo. Esa sería una opción. El tema de la limpieza de los condensadores es importante porque hace que se genere una capa que no sea conductora, ya sea por grasa, por polvo o por cal en el caso de los depósitos de agua. Entonces la limpieza es importante, cualquiera sea el medio que se utilice. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Esperen. Vamos bien, sí, vamos a ver válvulas de expansión. Bien, ¿cuál es el trabajo del dispositivo de expansión? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En qué parte está ubicado? ¿Entre qué y qué? Entre el compresor y el evaporador. Entre el condensador y el evaporador, profe. A ver, espera un cachito, que los estoy escuchando muy bajo. A ver ahora. Antes del evaporador está. Está antes del evaporador. Después ¿Sí? el condensador. El condensador y el evaporador. El refrigerante sale del condensador, pasa por el dispositivo de expansión y entra al evaporador. ¿Está bien? En cambio, el compresor aspira del evaporador y entrega al condensador. La válvula de expansión se alimenta, podría decirse, del compresor y lo que sale de la válvula de expansión, del dispositivo de expansión, entra al evaporador. Bien, acá hay unas fotitos de donde está el dispositivo de expansión, una bochita de heladera, acá tenemos otro dispositivo de expansión, acá, bueno, se ve otro, y estos son algunos modelitos. Bien,
¿qué es lo que hace el dispositivo de expansión? El paso del fluido refrigerante desde la alta presión, que está reinando en el condensador, a la baja del evaporador se consigue, ¿sí?, mediante su laminación. ¿Qué quiere decir laminación? Se baja la presión, hace el efecto contrario al compresor. El compresor le sube la presión, y en cambio la válvula de expansión expande, le baja la presión al fluido refrigerante. O sea, la laminación a través de un orificio de sección variable o consta de un denominado válvula de expansión o simplemente expansor. Esta circulación va a producir la pérdida de carga. Cuando decimos pérdida de carga, estamos diciendo pérdida de presión. Baja la presión. Cuando se habla de subida, es que se le sube la presión, obviamente, y cuando es pérdida de carga, estamos hablando de pérdida de presión, para reducir el nivel de presión desde la alta hasta la baja. Ahí, obviamente, fue evolucionando el tema de las válvulas de expansión, y una de las primeras es el famoso tubo capilar, ¿sí? Después aparecieron las válvulas. Las primeras fueron, bueno, las válvulas de expansión manual, las válvulas de expansión automática o presostática. Las más utilizadas ahora son las válvulas de expansión termostática, esos son los que vamos a desarrollar un poquito más. Válvula de flotador de alta presión, de flotador de baja presión, electrónicas, pilotada y válvula piloto. La que vamos a desarrollar más va a ser esta. Y esta sí también en parte. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el evaporador, ¿sí? Acá entra el refrigerante que viene desde el condensador a alta presión y temperatura. Entra la válvula de expansión y entra al evaporador. Pasa por la válvula de expansión y entra al evaporador. Fíjense, entra en forma de líquido y acá se va transformando en gas, ¿sí? Vamos a suponer que sube la carga térmica. ¿Qué quiere decir? Que el calor que está acá absorbiendo, ¿sí?, el calor que está absorbiendo este evaporador, le pusimos más cosas adentro de la heladera, por ejemplo, o entró más gente al circuito, al lugar donde estamos nosotros sentados, y entró mucha gente, entonces ahí se le va la carga térmica, a eso se refiere. Más personas y más aire que refrigerar. Bueno, si se sube la carga térmica, también sube la temperatura de la cámara. Por lo tanto, sube el salto térmico, la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad de vaporización? Si entra más calor, y también aumenta. Por lo tanto, si aumenta, también aumenta el recalentamiento acá. O sea, fíjense, del anterior que teníamos acá recién en el último tramo, teníamos vapor. En este, fíjense, el líquido llegó hasta acá y acá ya se está transformando en vapor. O sea que el recalentamiento también sube. ¿Qué pasa si baja la carga térmica? Si baja la carga térmica, también va a bajar la temperatura de la cámara, va a bajar el salto térmico, va a bajar la velocidad de vaporización y va a bajar el recalentamiento. Esto se va a ir achicando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se va a necesitar es un dispositivo que sea capaz de regular la cantidad de refrigerante que entrará al evaporador en función de la carga térmica. Eso es lo que se necesita. Y ese dispositivo es la válvula de expansión. No solamente regula, o sea, le baja la presión, no solamente baja la presión del refrigerante, sino que además regula la cantidad de refrigerante que va a entrar en el evaporador y cuánto va a entrar. Y depende de la carga térmica, va a depender de la carga de lo que tenga que enfriar. O sea, va a tener una doble función. Entonces,
La función será reducir la temperatura y la presión del líquido refrigerante que entra al evaporador, esa es una de las funciones. Otra, regula la cantidad de refrigerante que entrará al evaporador para que se mantenga su recalentamiento en un valor, habíamos hablado de esto, el recalentamiento oscila entre unos 7 grados aproximadamente. Y el evaporador se encuentre bien lleno de fluido en estado líquido, sin producir desbordamiento. O sea, porque yo lo que necesito es que el evaporador esté en estado líquido para que absorba el calor y cambie de estado. Y asegurar la existencia de un recalentamiento, esta es otra, una función que se le agrega, que es evitar la llegada de refrigerante líquido al compresor. Pero recalentándose lo menos posible. ¿Para qué? Para que se aproveche al máximo la superficie del evaporador. A mí no me conviene que se transforme enseguida en vapor. Me conviene que haya mayor cantidad de líquido para que sea mayor la cantidad de calor que que puede extraer del medio. Entonces, estos es la función de una válvula de expansión. Esto es importante cuando hablamos de la función. Estos son modelos de Danfoss, ¿sí? Es un modelo termostático. ¿Por qué se le dice termostático? Porque tiene un bulbo, ¿sí? Como lo vimos en el ejemplo anterior. Este bulbo tiene refrigerante adentro, que este bulbo sensa la temperatura acá. Vamos a mostrar acá la sensa, ¿ve? A la salida, ¿sí? La sensa ahí. Entonces, la sensa y va a mover más o menos este diafragma, y este diafragma que está contenido en este muelle, abre o cierra esta aguja, ¿sí? Esta aguja, y ahí permite la entrada de más o menos refrigerante. Bien, ese es el trabajo de la válvula de expansión. Tenemos un sensor que va a sensar la temperatura a la salida del evaporador, o sea, antes de entrar al condensador, al compresor, y va a mover este diafragma, y esto va a mover, que es solidario, a la aguja que abre o cierra este orificio. ¿Mm? Acá tenemos otro modelo, acá tenemos un tornillo de ajuste de recalentamiento, y acá tenemos otra vez el bulbo que sensa la temperatura, el tubo capilar, ¿sí? Este orificio puede ser intercambiable, este es un tornillo. Ahora vamos a ver el tema del recalentamiento, que se ajusta con esto. ¿Cuánto recalentamiento quiero? Nosotros ya escuchamos en varias circunstancias de que ese recalentamiento oscila en los 7 grados centígrados. Estos son distintos modelos. Acá está el bulbo, el tubo capilar, otra vez la entrada. Acá está el tornillo que se reajusta, y está la entrada, y esto otra vez se abre, se cierra, y acá está, ahí está la aguja. ¿Sí? Fíjense que el resorte acá está al revés, es otro modelo. ¿Sí? Acá está el diafragma, y tenemos la salida. Es lo que pasa por acá. Este es otro fabricante, este es Emerson. El otro era Danfoss, creo. Danfoss. Bien. ¿Cómo trabaja la válvula de expansión termostática? VET. Tenemos un diafragma, acá arribita, tenemos una aguja, un asiento de aguja. Este movimiento de esta aguja va a hacer que pase más o menos refrigerante por este orificio. ¿Sí? Este es el tornillo de ajuste de recalentamiento. Y acá tenemos
bueno, el sensor. ¿Mm? Tenemos el sensor que va, si este está alta temperatura, ¿sí? Transmite la presión hasta acá, hasta este serpentín, y este va y genera la presión esta del bulbo, que le llama presión del bulbo. Acá tenemos la presión del bulbo y por el otro lado, porque este diafragma es el que va a abrir, es solidario con la aguja, tenemos la presión del resorte y la presión reinante en el evaporador. Estas son las dos presiones que se equilibran con esta. Bien, fíjense, acá tenemos la presión del tornillo de ajuste del recalentamiento, es esta. ¿Sí? Y acá tenemos la presión que está reinando en el evaporador. Son las otras presiones que se oponen a esta que es la presión del bulbo. La presión del resorte será constante, ¿sí? Mientras no se gire ese tornillo. Esta será constante. La presión del bulbo, esta, siempre tiene que ser mayor o igual que la presión en el evaporador más la presión del resorte. Si es mayor, ¿qué pasa? Si es mayor, baja, ¿sí? Baja y deja pasar. Entonces, el recalentamiento es igual a la temperatura del bulbo menos la temperatura de evaporación. Si se despeja de acá, entonces llegamos, bueno, a los pasos, la presión del bulbo, la del muelle más el evaporador, y llegamos a que la presión del resorte o muelle determina el recalentamiento mínimo para que la vez empiece a abrir. Entonces la presión de recalentamiento es igual a la presión en el muelle. ¿Sí? Esta presión que en ese resorte o muelle es la que determina el recalentamiento. Y uno ese lo acomoda a los 7 grados esos. ¿Qué pasa con la válvula? Esta es la capacidad de apertura de la válvula, de 0 a 100%, y esta es el recalentamiento. Fíjense que tenemos un recalentamiento estático que es de 5 grados, el recalentamiento de apertura, que es este, que es de acá hasta acá, ¿sí? Y el recalentamiento de operación, que es el OPS, este es todo, es la suma del estático más el de apertura. Entonces, este es el que maneja la presión, ¿sí?, de apertura de la válvula. Cuando llega a acá, fíjense, está en 9K, se abre 100% la válvula. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un recalentamiento de 9 grados y ahí este es el máximo y ahí tenemos la capacidad máxima, porque hay que dejar pasar mucho refrigerante porque ya me está cubriendo mucho el evaporador, está muy cargado de gas y yo necesito que tenga líquido. Por eso necesito que se abra 100% la válvula para que deje pasar la mayor cantidad de refrigerante. Ese es cómo trabaja la válvula de expansión termostática. Volviendo a la anterior, la más vieja, es la del tubo capilar. ¿Sí? ¿Qué tiene el tubo capilar? Es fácil, es económico, no tiene averías, permite utilizar compresores con bajo par de arranque. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Consiste en un tubo pequeño, ¿sí? Un tubo, perdón, de pequeño diámetro y de gran longitud. Entonces, ¿cómo se consigue que baje la presión? Y se lo hace pasar por este tubo finito y largo, entonces se reduce la presión porque hay fricción. ¿Sí? Entonces hay fricción, entonces se reduce así la fricción y entonces se produce la expansión brusca del refrigerante al terminar dicho tubo.
¿sí? ¿Qué es lo que hace circular el refrigerante a través del tubo este? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién manda? ¿Quién es el corazón? El compresor. Exactamente, el compresor está chupando constantemente. Y entonces genera ese movimiento, obliga a pasar el refrigerante por ahí. Se pueden utilizar en instalaciones que prevean variaciones sensibles de la carga, o sea que haya gran diferencia, y no, porque este baja la presión, pero si hay una gran demanda, porque hay un gran cambio, como vimos en la BET que responde, esta no responde, esta responde siempre lo mismo. Entonces, por eso es utilizada en las heladeras domésticas, es muy utilizado en las heladeras domésticas, pero también sabemos que para las fiestas la heladera no alcanza. ¿Por qué? Porque llenamos la heladera de cosas y no está enfriando bien, eso lo sabemos, lo vivimos. ¿Por qué? Porque no acepta una gran variación de carga. Es para pequeñas variaciones de carga. Los split chicos también tienen esa válvula de Sí, ese sistema. este tipo de sería elemento expansor, se le dice. Elemento de expansión. Elemento expansor. O dispositivo de expansión. El acumulador de succión en las unidades con tubo capilar. El acumulador de succión es un pequeño recipiente en forma cilíndrica hecho de cobre que se instala entre el evaporador y el compresor de un sistema frigorífico. Algunas veces el refrigerante circula con pequeñas partículas de este en estado líquido. Y estas partículas quedan separadas en ese acumulador. ¿Sí? El refrigerante en estado líquido alojado en el acumulador lentamente se evapora y luego es aspirado por el compresor. Además, el acumulador previene la entrada del refrigerante líquido al compresor cuando la carga en el evaporador disminuye de manera drástica. ¿Qué quiere decir? Disminuye la carga, quiere decir que no hay cosas para enfriar. No hay cosas para enfriar. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Llegó en el circuito del refrigerante, el refrigerante llegó en estado líquido prácticamente al evaporador, al compresor. Entonces, ahí es donde trabaja el acumulador, ¿sí? Ese acumulador lo que hace es contener todo el líquido para que no entre el fluido líquido, refrigerante líquido, al compresor, ¿sí? Profe, Sí. A veces también se le hace como una curva, ¿no? Como una U abajo del Sí, evaporador. exactamente, lo habíamos visto en el video, en el otro, ¿sí? El acumulador de succión, ¿se acuerdan? Es una U para que se quede abajo la parte líquida y salga solamente el vapor arriba. Sí, lo habíamos visto en ese partido, en ese ciclo partido del profesor ese. Bien, este es la primer válvula que apareció. ¿Sí? Son las válvulas de expansión manual. Son las primeras válvulas de aguja. Luego del capilar aparecieron estas válvulas. Fíjense que obviamente es manual. Tenemos, esto es fijo, no tiene ninguna retroalimentación. Acá está el orificio, el asiento, ahí tenemos el asiento y la aguja, y esto se regula una sola vez, ¿sí? Y deja pasar una cantidad constante. Pero esto es que si hay un aumento de carga y tiene que pasar más refrigerante, hay que tocar esto, ¿sí? La razón de flujo de líquido a través de la válvula depende de la diferencia de presión a través del orificio de la válvula y el grado de apertura de la misma, o sea, el grado de apertura. Depende el fluido que pase, y esto es estático. ¿Y cuándo se va a usar esto? Cuando la carga no fluctúa, cuando no necesitan no hay variaciones de la carga, ¿sí? En caso de que se modifique, hay que otra vez tocar esto, ¿sí? Tiene que haber una persona que esté dispuesta a actuar en caso de que se necesite más refrigerante. ¿Sí? Por supuesto que está en total desuso, pero bueno, fue la primera que apareció.
Esta es la misma, pero presostática, ¿sí? Este no tiene retroalimentación. O sea, la más avanzada, una de las más avanzadas, bueno, las más avanzadas serán las electrónicas, no hay duda. Pero de las intermedias son las termoestáticas, que son la que trabaja acá también tenemos un resorte, en lugar de un diafragma tenemos el resorte. ¿Sí? Este se regula, se puede regular. Y acá tenemos, va a trabajar con la diferencia de presión. Cuando la presión en el evaporador es alta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aumentó la carga. ¿Está bien? Aumentó la carga, hay mucho refrigerante que se transformó en vapor antes de tiempo. ¿Sí? En ese circuito tenemos una parte chiquita de líquido y todo lo demás se convirtió en vapor rápido porque está absorbiendo mucho calor del medio. Entonces, cuando sucede eso, esta presión sube. ¿Sí? Entonces, al subir, actúa sobre este resorte y baja, y entonces abre. ¿Sí? Tampoco, o sea, es un adelanto con respecto a la otra, porque no necesita alguien que esté constantemente modificándolo, va a depender, pero tampoco no es óptima, ¿sí? Pero es un avance. Trabaja entonces con la diferencia de presión de la entrada con la de la reinante en el evaporador. ¿Sí? Es un adelanto con respecto al otro que voy aquí modificándola constantemente. El funcionamiento de esta válvula es automático y una vez que se ha ajustado la tensión del resorte, se obtiene la presión deseada. La presión de evaporación deseada, independientemente de la carga frigorífica en cada momento. Si, por ejemplo, supongamos que la tensión del resorte se ajusta para mantener una presión constante de X kilos en el evaporador. A partir de ese momento, cada vez que la presión de evaporación tiende a caer por debajo de dicho valor, la presión del muelle excederá la del evaporador, causando el desplazamiento de la válvula, incrementando así el flujo de refrigerante hacia el evaporador, con la consecuencia directa de una mayor inundación de su superficie, que es lo que se está buscando cuando subió la carga. Pero igual, esa variación de carga, cuando llego a variación de carga estoy diciendo, tengo más cosas que enfriar, necesito, estoy extrayendo más, entonces cuando extraigo más rápido se transforma el refrigerante en vapor. Cuanto mayor es la superficie efectiva del evaporador, se refiere a la superficie activa, es toda la superficie que enfría. Mayor es la relación de evaporación y la presión de esta aumenta hasta restablecerse el equilibrio con la presión del muelle. Bueno, explica un poco cómo trabaja la presostática. Si por el contrario la presión de evaporación tiende a subir por encima del valor de la tara, aquella anulará la presión del resorte y causará el cierre, con lo que el paso de líquido se verá estrangulado, ¿sí? Creando una reducción de la superficie efectiva del evaporador. Cuando hablamos de superficie efectiva, es la superficie del evaporador que tiene líquido, porque si tiene gas, ya no es efectiva. Es efectiva cuando tiene líquido, que es la que absorbe. ¿Se entiende ese concepto? Cuando habla de presión efectiva, superficie efectiva, ¿sí? Se refiere a la superficie inundada con refrigerante líquido. A ver. Bueno, eso reduce la tasa de evaporación y la presión del evaporador va a bajar y se equilibra nuevamente. ¿Sí? Es importante que las válvulas estas de presión automática son tales que las permiten cerrar firmemente cuando el compresor para y permanecer cerrada hasta que arranca nuevamente. Como queda dicho anteriormente, la evaporación continúa en el interior del evaporador tras la detención del compresor y los vapores resultantes, al no ser absorbidos por él, hacen aumentar la presión de evaporación. De este modo, durante los periodos de parada,
la presión interior del evaporador excederá siempre la del resorte, obligando a permanecerla firmemente cerrada. Cuando el compresor arranca de nuevo, la presión en el evaporador se reduce inmediatamente hasta quedar por debajo de la del muelle, en cuyo momento la válvula abrirá, admitiendo superficie líquida, permitiendo así un equilibrio estable de funcionamiento. Trabajan bastante bien, ¿sí? Trabajan bastante bien, pero evidentemente le faltaba un paso más, que era detectar qué era lo que tenía allá en la salida del evaporador y entonces retroalimenta, que esas son las de expansión termostática. Pero estas trabajaron bastante tiempo, bastante bien. A la vista de su pobre rendimiento, bajo condiciones duras, o sea, no aceptan una grande diferencia de carga, la válvula se emplea solo en equipos pequeños, con cargas relativamente constantes, tales como refrigeradores, congeladores domésticos y en pequeños armarios de almacenamiento. O sea, donde la variación de carga, o sea, la variación es pequeña. Bueno, acá repito lo de la válvula de expansión termostática, esto no, ya lo vimos antes, es lo mismo, ya con el tubo, el bulbo remoto. Ah, y después viene esto, que hay válvulas que están compensadas internamente y externamente. Acá. Estas válvulas van dotadas de un bulbo termostático que se coloca a la salida del evaporador y en íntimo contacto con él, a fin de asegurar que se encuentre a la temperatura de salida del evaporador. Y eso puede ser compensada internamente o externamente. Cuando son compensadas internamente, este bulbo está parcialmente lleno de líquido, generalmente del mismo tipo, ¿sí?, que utiliza la instalación, que se vaporiza a la temperatura citada, mediante un tubo capilar que une al bulbo con la válvula, ejerce una presión en el diafragma B, es lo que vimos recién, que mediante un sistema mecánico está en contacto con él. Ahí, acá, sería este mueve esto y esto mueve la aguja de su asiento. Y así se transmite el movimiento del diafragma a la aguja, que cierra más o menos, ¿sí?, más o menos según la carga, del paso del refrigerante, que procede ¿de dónde? Del condensador. Desde el conducto de entrada pasa hacia el cuerpo de la válvula. Bien, ahí está. Ese sería el concepto que está repetido. Eso cuando está compensada interiormente, es el caso que vimos nosotros. Fíjense, acá tenemos la entrada y la salida, y acá tenemos la compensación, ahí, esta sería. Cuando es compensada externamente, esta válvula lleva un compensador exterior que elimina la influencia de las pérdidas de carga refrigerante. Y por consiguiente sobre el funcionamiento de la válvula, puesto que es la presión de aspiración más baja en el extremo de la salida del evaporador en la que ejerce la influencia. Entonces fíjense, acá tenemos otra vez el bulbo, pero tenemos acá una entrada de presión extra, acá, ¿sí?, que esto ayuda a regular la válvula. Entonces, cuando tiene compensación interna, no tiene, ¿sí?, acá tenemos la compensación interna, pero no influye, no es una retroalimentación. ¿Sí? No es una retroalimentación cuando es la compensación interna. Cuando es la compensación externa, tenemos este paso de presión acá, tenemos una compensación. ¿Sí? Esos son el concepto que tenemos que tener en cuenta. Cuando tiene una entrada extra o no la tiene. ¿Mm? Nada más. Estas son las válvulas ecualizadas externamente, no son afectadas por la caída de presión a través del evaporador, incluyendo la caída de presión de los distribuidores. ¿Qué pasa? A veces
No es una sola entrada. En este caso, fíjense, acá entra el evaporador, ¿no es cierto? Es una sola entrada, ¿sí? Sale de la válvula de expansión y entra acá al evaporador. Y acá sale. Puede ser que haya un distribuidor que tenga varias, que esto sea una salida, pero entre a un distribuidor donde entra al evaporador por distintos lados. Entonces, ahí es un multicircuito. Y por eso se necesita una válvula ecualizada externamente, puede ser usada en todas las aplicaciones de refrigeración. Esta no presenta desventajas operacionales en comparación con la interna, excepto que requiere la conexión de la línea de un ecualizador externo. Yo quería ver el ejemplo de él. Acá está fíjense, el equilibrado externo. Tenemos la entrada. Bueno, no tengo la foto se las debo, háganme acordar, de un distribuidor, donde se ve la salida de la válvula a un distribuidor, se las debo eso. Bien, vamos a dejar acá. ¿Cómo estamos? Profe, le hago una consulta. Sí, señor. Cuando yo voy a comprar una válvula, tengo que avisar el refrigerante que voy a usar, ¿no? Para que me den Tenés que esa avisar el válvula. refrigerante que vas a usar, tenés que avisar la potencia del compresor. Sí, tenés que avisar un par de cosas. Por ahí, se los prometo para la semana que viene, yo tengo un video donde alguien recomienda, según el uso, la selección de una válvula. ¿Sí? Y sería un uso de un folleto de válvulas. Y a ver si, déjenme, ahora no estoy compartiendo. Aguántenme un cachito, a ver si lo tengo acá. A ver, ahora. Comparto. No me acuerdo mucho de cómo funciona este software. Es el Cool Selector, ¿sí? Cool Selector 2, es de Danfoss. Y lo que tiene acá es, bueno, está en español, y tiene distintas, o sea, válvulas de componentes en línea. Estos son distintos elementos del circuito que habíamos visto, y acá están las válvulas de expansión termostática y las válvulas de expansión electrónica. Válvulas de expansión manuales. Acá están las válvulas de expansión de flotador. Estas no sé. Pero bueno, estas son todas de expansión. Vamos a esta, a ver si que me deja. Bueno, ahí me la seleccionó, ¿sí? Está, fíjense, si este es el compresor, y esto va así, entonces este es el condensador y este es el evaporador. Tengo que elegir el refrigerante, acá tengo para elegir el refrigerante, qué sé yo, bueno, vamos a elegir ese que dice 124. ¿Qué tipo de conexión es el tipo de conexión que tienen, según si es DIN, si es ANSI, si es una soldadura, o sea, bueno, vamos a decirle todo. Y me muestra la familia de los productos. ¿Sí? Vamos a poner que elijo este. Pero para eso, mira, me dice que hay una nueva, bueno, después. Para esto, yo tengo que elegir la capacidad de refrigeración, ¿sí? El caudal de línea ya lo tengo que haber calculado, la capacidad de calefacción,
la temperatura de evaporación, el recalentamiento útil, si hay un recalentamiento adicional, la temperatura del condensador, si hay un sobreenfriamiento, si hay un sobreenfriamiento adicional. Bueno, acá obviamente fíjense, están todas en rojo, ninguna me sirve, o sea, tengo que cambiar. Y acá sí, ¿ve? Y me va diciendo cuál me conviene. Entonces me muestra esta o me muestra esta en sus distintos modos de operación. Vamos a poner que elijo, esta sería la primera de las óptimas. Entonces ahí tengo los datos de rendimiento. Entonces me da algunos datos más de cuál tiene que ser las presiones y la temperatura en ese ciclo que acabo de definir acá arriba. Y después acá me ayuda a elegir los códigos, los distintos códigos de cómo lo pido, y también hay otras cosas más por acá, que son espera, me meto ahí. Bueno, fichas técnicas, guía de instalación, guía de servicio, los modelos, y esto uno lo puede imprimir. Si lo quieren chusmear, lo pueden chusmear, es gratuito, ¿sí? Es de Danfoss. Y bueno, uno puede elegir acá distintos modelos, ¿sí? Cuál se adapta, y según las conexiones uno puede elegir acá. Acá, accesorios y repuestos, en el caso de que, bueno, acá me dice qué accesorio tiene. ¿Sí? Voy eligiendo. Esta es otra. Esta no me sirve ninguna. El que me servían para es esta. La TUTC. ¿Mm? Y esta, a ver si tiene, esta no tiene accesorios y repuestos. Ese modelo. Si voy cambiando las condiciones acá, me da o otro refrigerante, lo que sea, me da otros modelos. Esto es de Danfoss. Chusmenlo si tienen ganas. Tapiola. No. Archivo nuevo. Entonces, estos serían componentes de línea. Estos serían los componentes que vimos en ese circuito del videíto. Estos son ya en serie, ¿sí? El circuito que nosotros estuvimos trabajando es este, ¿sí? Este ya tiene tanquecito de alimentación y todo eso, es distinto. Este tiene carches, son más complejos. Supone que elegimos esto y entonces uno elige qué línea, la línea de aspiración, la de descarga o esta proteca. En el caso de aplicaciones comerciales, tenemos la cámara frigorífica, y esto es esto no sé, nunca me metí. Y este tampoco nunca me metí. En las aplicaciones industriales, estación de válvulas de evaporador, sistema de purga de aire, bueno, manual de aplicaciones, tiene bastante cositas. Acá tenemos compresores y unidades condensadoras. Generalmente viene así completo, o sea, conjuntito, el compresor con el evaporador. Se le llama unidad condensadora. Y en los compresores yo me puedo meter y lo mismo, tengo que poner las condiciones de mi sistema, ¿sí? Las condiciones, capacidad que necesito, tantos modelos, bla, bla, cuánto en evaporación, cuánto en condensación, qué aplicación, la fuente de alimentación, y ahí me tira todos los compresores posibles. Y ahí tenemos si es alternativo, si es scroll, bla, bla, bla. Seleccionado, el modelo, tecnología, configuración, el refrigerante, control de la capacidad, velocidad, los distintos modelos. Este está
Está interesante este software. Es de Danfoss, está bien, es una marca, pero nos puede ayudar para utilizar un ejemplo, un modelo. ¿M? Me da el consumo, la capacidad de calefacción, la corriente, el COP, fíjense, el caudal máximo, bastante. Y son todos, obviamente son datos. ¿Es gratis, profe, el programa ese? ¿De Es Danfoss? gratis, ¿O es sí, pago? es gratis. Ah, buenísimo. Es gratis. Y te tira el informe y te tira, bueno, ¿ves? Es de Danfoss. Ustedes ponen esto, Cool Selector 2 y les tira, pueden jugar. Bueno, ahí está, ya se generó uno. Imprimido, mirá, qué horror ahí. Impreso. Imprimido. Mala traducción. Bueno, pero está bueno. ¿Mm? Bueno, los dejo con eso para que jueguen, si tienen ganas, y chusmeen a ver de qué pueden descubrir. Por ahí voy a preparar un pequeñito ejercicio para mostrarles el uso de eso, porque hace rato que no lo uso, la verdad. Un ejercicio para que ustedes puedan replicar así un uso, ¿m? De uno de los que tienen, por lo menos. ¿M? Bueno, gente, los dejo. Bueno, profe, gracias. Listo. Buenas noches. Muchas gracias, Sí, profe. profe, Gracias. gracias. Nos ¿Pasó el vemos. programa Buenas al noches. chat? Buenas noches. Buenas ¿Cómo? noches. Que si pasó el programa al chat. Ah, no. ¿Lo puede ¿Qué? pasar, porfa? Sí, dale. A ver, déjame que voy a meterme de vuelta. Cierro esto, abro esto. Dos. Esto ahí, ¿eh? Ahí está. Bien. Les muestro, abro, comparto, y ahí está. La página puse Danfoss, ¿sí? Ya va, ya va. Puse Danfoss ahí. Y acá en Danfoss me metí en Danfoss. No, en ese no me metí. Me metí en Download. Y acá en Download, acá están todos los que se pueden, además de eso se pueden bajar estos. Y acá está, abajo, ahí recién lo vi. Hay otra vez, Chiller. Acá está, el Cool Selector. ¿Ves? Ahí está. Se meten ahí y acá lo pueden bajar. Y cuando lo bajan, cuando lo instalan, ahí les ve, Download Cool Selector 2. Y cuando lo instalan, les pregunta el idioma. ¿Mm? Danfoss, acuérdense, métense Danfoss y ahí tienen el Cool Selector. Tienen otros más también, yo los otros no los he tocado, ¿ves? Están los ejemplos, documentos, soporte, tiene todo. También tiene los diagramas estos de los gases. ¿Mm? Danfoss, ponen Danfoss directamente. Danfoss. Bueno, Danfoss. Ahí está. Danfoss.
Bueno, gente, nos vemos. ¿Sí? La semana que Luego, viene. profe. No, Chau. profe, gracias. Chau.